Muy bien, en el Mapuchito Noticias tenemos la visita de Ricardo Angos. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Como siempre, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo viene siendo estos primeros meses del año la actividad como concejal? Bien, con muchos temas. Bueno, arrancar un año de este tipo de años tiene sus cosas, porque es un año político, pero político ejecutivo, de esos que se dan cada 4 años. Entonces tenés temas de gestión, los que venís llevando adelante del Consejo Liberante, y tenés temas que ya rozan más la politiquería o lo político que tienen que ver con el lugar o el rol que cada uno ocupa, si es oficialismo, si es oposición, para tratar de buscar cómo ir mostrándole a la ciudadanía lo que haces, pero también defendiendo lo que tenés que defender en la gestión en la que estás. Ujú. Y un año donde también se definen cosas importantes. Digo, ¿no? El Patagones va a reemplazar a su intendente, concejales. Digo, no es un dato menor para una comunidad como esta, ¿no? Tal cual. Cambio de autoridades nacionales, provinciales y locales, y las locales lo que tiene que ver con las propuestas, las posibilidades de algún tipo de renovación o de continuidad, depende de lo que se quiera. Yo en lo personal tengo muy claro y muy seguro lo que quiero, pero el proceso electoral hay que vivirlo. En una situación en la que estamos inmersos en el país, en un contexto complejo. Seguro. Digamos, las cuestiones económicas, incluso las cuestiones políticas están enrarecidas, ¿no? Mira el propio Juntos por el Cambio, su grado de conflictividad interna por un lado, el Frente de Todos por el otro, digo, la verborragia de Milei por el otro, digo, son todos complementos que por ahí a la gente se siente como apabullada, ¿no? Sin duda, y además con un descreimiento tal de la política que ha llevado justamente producto de que la política ha abonado a eso, o la dirigencia en general, no solo la Claro. dirigencia política, o sea, todo el tipo de dirigencia ha abonado a que estemos en este estado de situación. Entonces pueden aparecer algún tipo de voces que llaman la atención, aquel que es disruptivo, que parece que rompe con el Con el existente, molde. con el molde, llama la atención. eh, y además estamos viendo una crisis cultural que es mucho más profundo que la situación económica compleja que tenemos. Y Sí. ahí es donde la alerta, las alarmas, las luces rojas se empiezan a encender, porque cuando culturalmente empezás a decaer mucho, es muy difícil después superar. Cuando muchas generaciones vienen transitando una pérdida de su aspiración de la vida, es Ujú. muy difícil que la sociedad en su conjunto pueda salir, porque los representantes son ni más ni menos Seguro. partícipes de la sociedad en la que nos encontramos. Entonces, es más fácil también para aquellos que quieren hacer mal las cosas poder confundir a la gente cuando culturalmente estamos no muy preparados. También, viste, pasa esto de que siempre lo remarcamos, bueno, venimos de hace unas horas atrás nomás las elecciones en Río Negro, por eso quizás los que estamos en los medios estamos ya con más entrenamiento de campaña, cosas por el estilo. Y esto de que la gente te dice, no, yo no miro noticias, miro una novela, una película, un documental o escucho música, y yo está muy mal, porque vos no podés ir a votar el domingo rápido para irte a pescar o irte a armar o irte a pasear. Vos tenés que ir a votar votando lo que quieras, oficialismo, oposición, A, B, C o D, pero votando con convencimiento, que lo que votás es lo que vos querés. Digo, si no, después no tenés derecho a quejarte, porque esos que menos se comprometen son los que más se quejan después. Generalmente pasa, y además también hay mucha gente que no, o sea, me incluyo, además yo nací en el proceso, pero no viví Claro, en edad adulta el momento que vivieron muchos que tienen algunos años más que yo, en lo que implica no tener democracia. Entonces estamos muy acostumbrados a tener una democracia endeble como la que tenemos, pero democracia al fin, donde cada uno puede elegir a sus representantes. Entonces, no la valorizamos porque estamos acostumbrados a tenerla, la que tenemos, y no nos sentimos partícipes a la hora de poder sufragar y decir elijo. claro. Eso también pasa, pero sí nos tenemos que informar. Pero también hay una realidad. Nos llega información por todos lados, al alcance de la mano, con el teléfono, con todo, y a veces en la Satura. diaria, claro, satura. En la diaria, que tenés que juntar el mango que los chicos de la escuela, en toda la vida diaria, que me hablen de política, satura. Entonces, ¿cómo desenchufo? De esa Yendo manera. por otro lado. También pasa eso. Seguro. Y bueno, en toda esa mezcla hay que seguir eligiendo gobernantes, que gobernar la política va a estar, tiene que mejorar el político, porque la política es la herramienta de transformación social. Parece el discurso repetido y todo, pero es en todo el mundo así y pasa por ahí. Y este año vuelve a haber otra opción, otra posibilidad de elección, y se tienen que renovar las posibilidades, las esperanzas,
Y tiene que aparecer ese espíritu de todos, de tratar de buscar lo mejor para la sociedad en su conjunto. Seguro. Porque si no, las voces de conflicto a la larga, a la corta o a la larga, siempre termina mal. La construcción del conflicto termina mal. Siempre digo, ¿no? Se deberían manejar 4 o 5 políticas de Estado y que independientemente de quién gobierne se puedan ejecutar. Digo, esto le está faltando a la Argentina. No puede ser que la grieta incorpore temas muy sensibles como la salud, como la educación, claro, la seguridad, ¿no? Por ejemplo. Pero esa es la grandeza de la dirigencia toda, y no solo de la política. Ahí es la dirigencia sindical, la dirigencia empresarial, la dirigencia rural, la dirigencia metalúrgica o industrial, la eclesiástica. O sea, verdaderamente es la mesa grande que hemos soñado, creo que muchos. Seguro. La gran Moncloa. Sí, nuestros viejos. Nuestros viejos vienen soñando. ¿Y cuándo vamos a tener una mesa donde digamos, el margen de maniobra no puede ser más del 20%? El 80% de la situación en nuestro país tiene que estar resuelta. En un país inmensamente rico. Seguro. Porque Chile vive de lo que tiene la cordillera. Nosotros tenemos de este lado de la cordillera lo mismo que tiene Chile. O más. O más. El mar que tenemos, bueno, que hablar, el litio, tenemos todos los climas, tenemos una zona productiva, núcleo que la envidia del mundo entero. Fuimos el granero del mundo. Nadie se explica por qué estamos así. Claro. No, estamos así porque estamos los argentinos que evidentemente no logramos tener esa mesa de diálogo donde nos pongamos de acuerdo de las 5 o 6 políticas de Estado que después no se cambian. Tal cual. Que exista un plan. Pero sigue siendo el desafío, porque el tiempo tiene que seguir siendo el presente. Seguro. Debemos aprender del pasado y de todos los errores del pasado. Y la ciudadanía tiene que pasar factura de los errores del pasado. Pero no mirando siempre el retrovisor. Claro. Tenemos que mirar parabrisas. Seguro. Porque si no, chocamos y seguimos chocando. Y no pasa, por ahí nos quedamos en el pasado. Viene una década que hablamos únicamente del pasado. Después viene una década que inventamos un futuro que no existe. Entonces, también nos falta el equilibrio y salir del péndulo que también estamos acostumbrados los argentinos, de oscilar entre un extremo y el otro. Bueno, contá un poco en el Pago Chico, cómo viene la cosa. Hoy estaba medio convulsionada la jornada, hablé con Sara esta mañana y planteaba que no está definida su candidatura, pero bueno, algunos socios políticos del intendente o del marco de Juntos por el Cambio están también apuntando a tener candidatura. Sí, y está bien, porque dentro de cualquier espacio político nadie puede cercenar a nadie la oportunidad o la posibilidad que tenga de querer presentarse a una elección. ¿Pero Sara es el candidato natural? Y Sara es el candidato natural. Nosotros, los peronistas del espacio de Juntos de Patagones, estamos convencidos de que Sara no solo es el candidato natural, es el líder y el conductor. Con lo cual, no haríamos nada sin haber tenido una conversación con José, que es nuestro candidato. Y por supuesto que estamos esperando que se defina para poder continuar en lo que va a ser todo este proceso electoral. ¿Cayó mal puertas adentro estos pensamientos públicos del radicalismo de posibles candidaturas de la UCR? No, mal no. No, mal no. Llamó la atención por lo menos. Y llama la atención, por supuesto, pero bueno, y Julio como candidato reúne las condiciones para ser candidato a intendente, Julio, sobradas. No, llama la atención porque yo hubiera esperado que José diga y tome la decisión, porque venimos trabajando hace mucho tiempo juntos, nos llevamos muy bien. Parte de lo que José ha logrado es esa capacidad de haber gestionado con Cambiemos los primeros 4 años, de haber gestionado con el Frente de Todo en Provincia de Nación los segundos 4 años, tener esa apertura, ese diálogo, haber construido adentro un grupo amalgamado que encastre cuando hay distintas fracciones políticas, que no es menor. Entonces, a su manera, con sus dotes, se transformó en líder, en conductor, en intendente, con posibilidad de reelegir. Estamos esperando que lo defina. Es nuestro candidato, es el candidato de los peronistas del espacio, es el candidato natural del espacio y pasará horas más, horas menos. Entonces, entendiendo eso, por ahí podría llegar a llamar la atención, pero también la aspiración de cada uno de los que forman el espacio es loable y es legítima. Buena, totalmente. Entonces, es parte del juego de la política también. Entonces, nadie se tiene que ni poner mal, ni poner colorado, ni nada. Cada uno sabe también qué es lo que pretende y qué quiere construir y qué quiere abonar a la sociedad en la que vive y desde qué lugar. Ahora, y los momentos, ¿no? La honestidad de Constantino planteó de qué le gustaría hacer, esto es legítima. Ahora, muchos planteaban, si va Sara, es el candidato natural. Ahora, si Sara llegara
a decidir no ser candidato o porque tiene otra aspiración o porque alguna circunstancia lo lleva a no ser candidato, me da la sensación de que fluirían la cantidad de candidatos de todos los sectores de ustedes. Sí, yo, en mi caso, y los peronistas del espacio, hablamos con José quién sería candidato. Nos pondríamos de acuerdo con José. Bueno, funcionamos de esa manera. Desde que arrancamos en el 2015, el 10 de diciembre hasta acá, tenemos bien en claro cuáles son nuestros límites. ¿Ustedes creen que el candidato debe ser peronista? No, el candidato es Sara. Y si no, el que el conductor del espacio considere y en conjunto se define quién tiene que ser el candidato. Si Sara le da la veña a un radical, ustedes se encolumnan. Pero hoy en día juntos funciona de esa manera. Claro. Existe, eso sí, un espacio que se construyó de esta manera como se construyó, tiene un liderazgo. Quien debe determinar cómo se continúa es quien tiene esa posibilidad de liderazgo al que todos abonamos y todos llevamos a que así sea, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Ahora, puede existir la posibilidad de que dentro del mismo espacio, si José no estuviera, alguien quiera y se sienta también, como en el caso del radicalismo con Julio, alguien más quisiera ser candidato, y bienvenido, porque también es legítimo. Porque tal vez la decisión del conductor y del líder sea, abre el juego. Y te pregunto, compulsen los que quieran. En lo personal, ¿tú eres el intendente de Patagones? Y uno, cuando empieza en política, sueña aspiracionalmente a querer llegar a distintos lugares, como cualquier que juega al fútbol, pero también hay que entender la formación que uno tiene, el lugar en el que está, el tiempo, el momento. La política, sobre todo, tiene momentos. Ni antes ni después, son momentos justos. Y eso es difícil de encontrarlos, no es sencillo, pero sí me gusta la política, me gusta mucho. Me gusta todo lo que se puede hacer en el partido de Patagones y no lo descarto como una posibilidad en el futuro. Digamos que tu momento no pasó, en todo caso puede estar por venir de aquí para adelante. Sí, podría ser de acá para adelante, claro. Sí, yo, a ver, por ahí por asociación de apellido, pero yo, en mi formación, empecé en diciembre de 2015 como delegado municipal de Bahía de San Blas, casi 5 años, y 3 años de concejal. Esa es mi participación en política. Así que, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, aprendiendo y formándome para entender las cosas de Estado. Que es difícil que llegue alguien sin entender determinadas cosas de Estado, porque el Estado tiene sus particularidades y la conciliación para la construcción de lo que sea es fundamental y, bueno, algunos la traen innata, otros la aprenden en los procesos de aprendizaje, que es un cargo público o la participación en entidades sociales. ¿Te pesa o te beneficia la trayectoria política de tu viejo? No, a mí me beneficia, porque aprendí muchísimo. Aprendí de alguien de otro tiempo, cuando la política era otra cosa. ¿Discuten con tu hijo de política? ¿Cómo? Muchísimo. Sí, muchísimo. Formado en otra época, o sea, un joven hoy de 30 años no entendería prácticamente nada cuando le explican lo que pasaba en aquella época, cómo era una reunión, cómo era. A ver, papá fue congresal del PJ provincial y nacional. Borrado de las listas del partido, o sea, borrado del partido, borrado de la lista. Te imaginas el dolor que tiene, ¿no? Seguro. Y que va a tener toda su vida, porque eso no se hace. Pero donde los congresos se dirimían algunas veces a los tiros, otras veces a los sillazos, era de esa manera. O sea, otra matriz de pensamiento. Formado en el Consejo Deliberante en Patagones, donde el concejal volvía al partido y se exponía ante el consejo del partido y ante los militantes y le echaban cuenta de lo que estaba haciendo y de lo que no estaba haciendo, qué proyecto había presentado, cómo había defendido el proyecto, cosas que hoy tampoco suceden. O de una militancia que se construía por una, si querés, fanatismo en algún punto, pero un amor honesto y sincero, donde no había dádiva. Había camiseta partidaria. Había camiseta. Vos lo viviste, Raúl, viviste toda esa época. Seguro. Donde participar en el Consejo Deliberante era un valor elevado y aquel que opinaba lo tenía que hacer con fundamento y con conocimiento. Era otro tiempo. Entonces a mí, claro que me suma. Y hablamos muchísimo y discutimos sobre todo lo que está sucediendo ahora con los efectos posibles a nivel nacional, el desdoblamiento de las elecciones. Va a traer un efecto para analizar que 18 provincias, 18 estados provinciales no estén. Pero bueno, volviendo, sí, claro, papá tuvo una trayectoria
muy vasta y, como dice él, le tocó que en Fórmula 1 lo pase, lo supere, que fue el gran político del partido de Patagones, y haber vivido yo toda esa generación me suma muchísimo, porque no solo es papá, no solo es Haroldo Levet, es Néstor Escurra, a mí me tocó ir a tomar, por la amistad con Sí, sí. Estefanía, su nieta, ir a tomar el té con él, y de ahí te puedo decir un montón. Tuve una linda formación desde la política en aquellos años cuando la vi. Después, por supuesto, el rumbo mío personal y, y todo eso queda. Es como el hijo del músico que por ahí ve que se juntan a tocar la guitarra cuando está tomando la mamadera y lo ven toda su niñez, en toda su infancia, en toda su adolescencia y después probablemente le despierte una beta por la música. Seguro. Bueno, ¿y cuáles son tus proyectos para este año más allá de las cuestiones electorales? Mira, Proyecto Fuerte, algo que para mí es un orgullo, porque lo venimos trabajando hace mucho tiempo, es la formación, o sea, la construcción de la escuela en Bahía Asamblea, el secundario de Bahía Asamblea. No es menor, es Está algo bueno. que lleva mucho tiempo y es el edificio propio para el secundario y tiene un valor importante en lo personal porque me tocó llevar la carpetita, pero ahí es Paulo Vicalú, es José, por supuesto, que fue el que definió actores fundamentales para que esto suceda también, porque se va a hacer con fondos genuinos, fondo educativo, sé que el Consejo Escolar también tiene una remada interesante. Y después, en lo citadino bien de cada una de las localidades, pero fundamentalmente Carmen de Patagones, me estoy poniendo cada vez más pesado con que se acomode el cableado urbano como una cuestión de impacto positivo y le tenemos que buscar la vuelta, Raúl. No puede ser Seguro. que... No es menor, porque parecen cosas... Es un trabajo de concejal, pero no es menor que vayamos por una calle y veamos un sinfín de cables que no sabemos a quién representan. Y hay empresas que lo hacen bien, hay empresas que ya no están prestando ningún servicio y tenemos cableado que no tiene sentido. Una Y, anécdota, en el patio de mi casa tengo hace 15 días un tendal de 8 o 10 cables que se cayeron, que deben ser de líneas de teléfono del barrio, que pasan de la calle por mi patio, no sé qué viento la cortó y nadie la reclamó y ahí están esperando que alguno se la lleve. claro, bueno, en eso hay mucho de eso en Patagones. Además, algunos están puestos en cualquier poste, Claro, los postes perecen, el alumbrado público, es mucho. Y después, por supuesto, vamos a insistir con Reyes a ver si verdaderamente algo de lo que dijo cumple. se cumple, ¿sí? Porque eh, el agua del río se sigue yendo al mar y seguimos necesitando agua en las localidades del interior del partido y ni que hablar de lo que hemos hablado más, de una oportunidad de la posibilidad productiva que tiene el partido de Patagones. Eso entre otros temas, van La a defensa surgiendo de Costa muchísimo también hay más. que reclamarle a Reyes, ¿no? Sí, Ya dijo Sara que se le había reclamado a la gente de provincia la reunión de estas últimas horas. sí. Porque la verdad no solo constituye un peligro, sino vamos a tener una gran pérdida de tránsito en la costanera si esto no se toma alguna decisión rápida, Sí, ¿no? sí, está grave la cosa, ¿eh? Está muy Caminar grave, por la costanera es sí, grave. Y después tenemos un problema energético grave también, seguro, en todo el partido de Patagones. Se nos viene cortando la luz cada vez más, fundamentalmente en el norte del distrito, claro, desde Casás, San Blas, Strueder, Villalonga, Pradera y de ahí para arriba, para el sector norte, pero ya empezó a pasar en Patagones y Viedma también por el abastecimiento que viene por el sur. seguro. Tenemos un problema energético grave, Transva nos tiene que por lo menos alertar y entender de qué es lo que está sucediendo, que es de fondo. No son situaciones que solucionemos nosotros, pero sí las tenemos que plantear y sí tenemos que levantar la voz. Patagones sigue teniendo un problema grave. No tiene representantes en otra mesa que no sea la del distrito. Claro, No tiene nadie en una mesa en la que pueda dialogar otro tipo de cosas. Digo representantes provinciales sí, sí. fundamentalmente, nacionales sería otra instancia posterior. Entonces siempre vamos a estar esperando y recluidos de que legisladores de otros distritos, aunque sea de la sexta, representen nuestros derechos y nuestros intereses. Y no van a ser prioridad. No, seguro. Entonces nos va a costar mucho también en algunos temas de fondo poder tener la respuesta que estamos buscando. Hay algunos diputados provinciales, como el caso de Emiliano Balbín, que han tenido una presencia bastante activa con Patagones, ¿no? Sí, y es para destacar, Sí, porque viene cada vez que se lo requiere y cada tema que le hemos planteado al Partido de Patagones lo ha tomado y lo ha llevado, se ha comprometido y lo ha llevado. Eso es para destacar. seguro. Pero no es lo mismo que sea alguien, no importa el color político No, ni qué partido, seguro. alguien que sea propio, que haya gastado suelo en el Partido de Patagones como para entender qué es lo que pasa y conozcan los actores, no solo políticos, sino los actores sociales y puede ir llevando sus demandas. Cuando Seguro, los tuvimos nos fue muy bien. seguro. Bueno, te agradezco por esta visita, ¿eh? Gracias, Raúl. Muy bien, Ricardo Angos pasó por Mapuchito Noticias. Mapuchito Noticias crece día a día.
es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.